Buenos días hermanos, les doy la bienvenida a estos videos que vamos a hacer de la Biblia, comentando la Sagrada Escritura a través de todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este es un curso católico tomando en cuenta una Biblia católica, es decir, una Biblia que contiene los 73 libros, los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, con el que se cierra la revelación del Señor. Para ello también vamos a contar con algunos libros que nos van a servir como guía o como interpretación en aquellos textos en los cuales se puedan prestar a interpretaciones confusas o contradictorias de distintos versículos. Vamos a comenzar explicando qué materiales vamos a usar. Para empezar, voy a usar la Biblia latinoamericana. Y bueno, aquí algunos conocedores de las distintas Biblias que tenemos me van a decir, ¿por qué es una Biblia que está tan favorecida o favorece la llamada teología de la liberación? Bueno, esta Biblia la voy a usar por los siguientes motivos. Esta Biblia ha sido por años la Biblia que todo el pueblo católico conoce, o es la Biblia que todo el mundo tiene en su casa, es la Biblia que se compra para las primeras comuniones, para los bautizos, la Biblia que los niños llevan a los catecismos, a la doctrina y a las iglesias. Es una Biblia que se ha puesto pues en venta en gran parte de los centros donde se venden las Biblias, ¿no? No es la mejor Biblia para estudio, ¿sí? La mejor Biblia para estudiar es la Biblia de Jerusalén, en la edición en español, ¿no? Que hay una edición también latinoamericana, pero que no interpreta o traduce palabra por palabra lo que dice la escritura en el idioma original. Bueno, ¿por qué esta Biblia no tiene una pues aceptación universal como fuente de estudio? Bueno, esta Biblia en primer lugar no es una traducción palabra por palabra de la escritura, es decir, no tenemos la traducción exacta de los idiomas bíblicos originales, que son el hebreo y el griego, al español. No podemos tomar palabra por palabra porque esta Biblia es una paráfrasis, es decir, una interpretación del versículo a un enunciado que traduzca el significado en palabras que nosotros podamos entender, ¿sí? Y bueno, esta Biblia no es una Biblia mala, no es una Biblia precisamente que debamos desechar, y no es una Biblia que contenga errores doctrinales o que tenga versículos que vayan en contra de la fe católica, pero sí tiene comentarios pues netamente malos, ¿no? Voy a poner dos ejemplos. Voy a leer en primer lugar el comentario que se encuentra en Éxodo capítulo 16 acerca del maná, ¿sí? Voy a leer aquí el comentario respecto a la interpretación que se da del milagro del maná, es decir, el pan que cayó del cielo mientras los israelitas caminaban por el desierto una vez que Moisés los sacó de Egipto. Bueno, dice aquí el comentario respecto al versículo 15 del capítulo 16 de Éxodo. El maná se refiere a la resina que a veces destilan abundantemente las zarzas de dicho desierto. Posiblemente la encontraron en algún oasis un día en que ya no tenían nada que comer, y todo un conjunto de circunstancias los convenció de que esto les venía de la mano de Dios. Como pueden ver, este comentario deja el milagro en un segundo plano, da una interpretación racionalista al milagro del maná. No lo atribuye a Dios directamente, sino que dice más bien que fue la imaginación del pueblo la que los convenció de que esa resina pues que encontraron en unos árboles, en unas zarzas, era un milagro de Dios, no propiamente el milagro en el cual el Señor en capítulo 6 de Juan dice que el pan ha caído del cielo, que es la interpretación que debemos creer que realmente pasó así, ¿sí? Y este es un comentario que tenemos en una Biblia católica, ¿sí? Lamentablemente es un comentario que se puede leer aquí. Como pueden ver, el comentario pues en personas de una fe que apenas están empezando es un comentario que hace daño, porque dejan de lado pues el milagro y únicamente dan una interpretación científica a los sucesos que se encuentran en la escritura. Voy a leer también el capítulo número 13 del libro de Jueces.
acerca del nacimiento de Sansón. Pues sabemos que fue un hombre lleno del Espíritu Santo que se encargó de luchar contra los filisteos, que tenía una fuerza descomunal, que su fuerza estaba simbolizada en su cabellera. Se la cortaron, o se la cortó Dalila, lo traicionó y finalmente se sacrificó junto con los filisteos, derrumbando las columnas del templo, ¿no? Del dios de los filisteos. Bueno, ¿qué dice aquí respecto al nacimiento de Sansón y a su historia? Dice el comentario, capítulo 13 del libro de Jueces. Vienen a continuación 4 episodios de las historias de Sansón. A lo mejor era un campesino de fuerza poco ordinaria que peleaba por su cuenta contra los filisteos. La leyenda le atribuyó numerosas hazañas. Como pueden ver, este comentario cae en la cuenta de que pues no cree en lo que realmente está escrito, sino que lo atribuye a una leyenda. E incluso es una palabra pues tibia, ¿no? Dice, a lo mejor era un campesino. Es decir, este comentario no cree pues en la escritura, sino que únicamente dice que fue una leyenda, fue un mito, fue una especie de pues de creencia que la persona o las personas se exageraron con el paso del tiempo, ¿sí? Pero bueno, estos son los comentarios que tiene esa Biblia, que repito, la estoy usando por ser la Biblia de mayor difusión, la que todo el mundo tiene en su casa y con la cual pueden seguir este curso, ¿sí? Es la que yo voy a usar. Repito, los comentarios no son adecuados, pero la traducción o la interpretación del lenguaje original de la Biblia es totalmente válida y no contradice la doctrina católica. Bueno, voy a usar también el llamado catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Que recuerden, tenemos el catecismo y tenemos también el compendio del catecismo, que es un resumen de este libro que es bastante grueso, ¿sí? Y que contiene los principales artículos de fe, ¿no? El catecismo es un resumen de las verdades de la fe católica, lo que la Iglesia enseña acerca de Dios, acerca de Cristo, del Espíritu Santo, de los sacramentos, de la vida en la Iglesia, de la oración, ¿sí? Es lo que la Iglesia enseña y está dividido en artículos y en numerales. Así tenemos una guía bastante adecuada para los textos que vamos a ir analizando. Y también vamos a usar como algunos materiales complementarios, como algunos libros de los padres de la Iglesia y también el llamado Magisterio de la Iglesia, que se conoce como Denzinger, ¿sí? Que es un compendio de las declaraciones que se hicieron en los concilios de la Iglesia a través de los siglos. Hay que recordar que nuestra Iglesia Católica tiene una historia de más de 2000 años, ¿sí? Fundada en el año 33 por el Señor. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Denzinger pues compila declaraciones de los concilios desde Nicea hasta el Concilio Vaticano II y ahí se resumen las principales enseñanzas de la iglesia en todo tipo de materias, ¿no? En la materia de la Santísima Trinidad, de los sacramentos, de la Virgen María, del purgatorio, de la comunión de los santos, en fin, ¿no? Que es un documento también que todo cristiano católico debe leer junto con la Biblia y el catecismo. Esos son los 3 pilares que todo católico debería leer y leer y leer una y otra vez, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar un poco con unas breves introducciones respecto a la Biblia, qué creemos de la Biblia y cómo se debe leer la Biblia. Bueno, la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios revelada a los hombres a través de todos los tiempos, para todos los hombres y de todas las épocas, ¿no? La Biblia, siendo palabra de Dios, no se puede contradecir y no puede decir mentiras. Dios, siendo la verdad, no se puede engañar a sí mismo. Pero la Biblia fue escrita por hombres de determinadas épocas y con determinados lenguajes, determinadas expresiones y determinadas limitaciones. Tenemos algunos hombres que eran reyes, como David, que escribió los Salmos. Tenemos a Salomón, que escribió también los libros de la sabiduría, como el Eclesiastés, los Proverbios y el libro también llamado de sabiduría, ¿no?
Tenemos también a los profetas, que fueron hombres de todo tipo, como Isaías, que fue sacerdote, Jeremías, Ezequiel, Oseas. También tenemos algunos profetas que eran simples pastores, como Miqueas, a Jonás, que fue un profeta que no quería ser profeta, que se enojó con Dios, que huyó, que se lo tragó una ballena y que a regañadientas tuvo que cumplir su misión, ¿no? Tenemos también a Moisés, el gran profeta, el legislador que escribió, bueno, los hombres pusieron por escrito la tradición que se conservaba de Moisés, ¿no? Hay que recordar que el pueblo hebreo no contaba con esa tradición escrita. La tradición hebrea fue siempre oral, ¿no? Los sucesos que se recordaban se pasaban de boca en boca y se contaban a través de las generaciones. Por otro lado, tenemos también que hay principalmente, bueno, dos grandes idiomas en los cuales se escribió la Biblia. El hebreo para el Antiguo Testamento, que fue el idioma de los judíos, algunas partes en arameo, algunas pequeñas partes en arameo, y el Nuevo Testamento, que fue escrito totalmente en griego, ¿no? Que fue el idioma universal de esta primera época de la iglesia, ¿no? Hasta que la revelación termina y se cierra el canon de los libros que la iglesia aceptó como inspirados. En fin, esas son algunas ideas básicas que vamos a tomar en cuenta al momento de estar leyendo la Biblia.